Un billonario ignoró el pedido de ayuda de una madre soltera, pero años después, el destino lo hizo suplicar por ella. En un mundo donde el brillo del oro a menudo oculta las sombras de la desesperación, ¿qué sucede cuando el destino decide invertir los papeles de quienes ostentan poder y quienes luchan por sobrevivir? La vida puede ser irónica, y a veces, lo que creemos que es inamovible se desmorona como castillos de arena. Esta es la historia de Alexander Reed y Sofía Martínez, dos almas cuyas trayectorias se entrelazan en un juego de poder, orgullo y redención. Alexander Reed era un billonario en Nueva York, un hombre que caminaba por las calles como si el mundo le perteneciera. Su arrogancia emanaba de cada poro, alimentada por una fortuna construida a base de transacciones frías y despiadadas. Sin embargo, detrás de su fachada de éxito, había un hombre vulnerable, temeroso de perder lo que había acumulado. Alexander había aprendido a ver la compasión como una debilidad, una carga que no podía permitirse. En su mente, la bondad solo era un lujo reservado para aquellos que no conocían el verdadero poder del dinero. Su vida estaba llena de lujos, pero vacía de conexiones genuinas. Los amigos eran solo socios en el juego del capital, y los sentimientos, una distracción que no podía permitirse. Por otro lado, Sofía Martínez era una madre soltera que luchaba por mantener a flote su pequeño hogar en un barrio marginal de la ciudad. Con un hijo pequeño a su cargo y la incertidumbre como compañera constante, su vida era un campo de batalla diario. Cada mañana, se levantaba con la esperanza de que ese día sería diferente, que una oportunidad podría aparecer y cambiar su destino. Pero la realidad era cruel. Las puertas se cerraban en su cara, y las miradas de desprecio la seguían mientras pedía trabajo o ayuda. Sofía era fuerte, pero cada rechazo desgastaba su espíritu. Sin embargo, en su corazón, guardaba un sueño: ofrecerle a su hijo una vida mejor, un futuro donde la pobreza no fuera una condena. Esa esperanza era su motor, aunque a menudo se sentía como un faro apagado en medio de la tormenta. El escenario en el que vivían ambos era un reflejo de las desigualdades que existen en la sociedad. La gran ciudad, con sus rascacielos y luces brillantes, ocultaba un sinfín de historias de lucha y sufrimiento. Mientras Alexander disfrutaba de cenas en restaurantes de lujo y viajes en yates, Sofía se preocupaba por cómo conseguir el dinero para comprar alimentos. Era un mundo dividido, donde la distancia entre ricos y pobres se hacía cada vez más insalvable. La vida de Sofía estaba marcada por la precariedad, el miedo a la pérdida y la lucha constante por la dignidad, pero en su interior había una chispa de determinación que no se extinguía. La vida de Alexander, por su parte, estaba a punto de dar un giro inesperado. Tras años de arrogancia y desprecio hacia aquellos que consideraba inferiores, su mundo se desmoronó. Traicionado por aquellos en quienes había confiado, su fortuna se evaporó en un abrir y cerrar de ojos. De ser el rey de la ciudad, se convirtió en un paria, un hombre sin recursos ni aliados. La ruina llegó como un tsunami, arrastrando consigo su orgullo y su estatus. En un instante comprendió que el dinero no lo era todo, que la soledad puede ser una prisión más cruel que cualquier deuda. Sin embargo, lo que más le dolía era la humillación de haber menospreciado a quienes, en su momento, necesitaban ayuda. Y ahí, en su desolación, se dio cuenta de que la única persona que podría ofrecerle una salida era Sofía, la mujer a la que había echado de su oficina años atrás con una mirada despectiva. La ironía del destino se deslizó suavemente entre los dos. Sofía había logrado salir adelante a pesar de las adversidades. Había encontrado su camino. Con esfuerzo y determinación, había levantado su propio negocio, un pequeño café que se había convertido en un refugio para aquellos que, como ella, buscaban un lugar donde pertenecer. Allí, en su pequeño rincón del mundo, había aprendido el verdadero valor de la solidaridad y la empatía. Ahora, era ella quien podía ayudar, y era la misma persona que había sido ignorada en el pasado quien se encontraba en una posición de poder. La escena en la que Alexander se presenta ante Sofía
es una representación del cambio radical en ambas vidas. Él, con el orgullo destrozado, se enfrenta al miedo y la vulnerabilidad que había ignorado durante tanto tiempo. Ella, con su fortaleza renovada, observa a aquel hombre que una vez la despreció, ahora suplicando por su ayuda. La tensión en el aire es palpable. El pasado está lleno de rencor y desdén, pero el futuro aún es incierto. Mientras Sofía evalúa la situación, se enfrenta a sus propios demonios. Debería ayudar al hombre que la había humillado. Podría dejar atrás el dolor del pasado y abrir su corazón a la posibilidad de redención. La historia se convierte en un viaje de autodescubrimiento, donde ambos protagonistas deben confrontar no solo sus propios miedos y prejuicios, sino también la posibilidad de un nuevo comienzo. La vida les ha enseñado lecciones duras, pero quizás, solo quizás, el verdadero poder radique en la capacidad de perdonar y reconstruir. La pregunta que permanece en el aire es: ¿podrán Alexander y Sofía encontrar un camino hacia la redención y la sanación en un mundo que a menudo parece estar en contra de ellos? La respuesta, como muchas cosas en la vida, es incierta. Pero lo que es seguro es que el viaje que emprenderán juntos cambiará no solo sus vidas, sino también la forma en que ven el mundo y a sí mismos. Alexander Reed se encontró de pie frente al pequeño café de Sofía, un lugar que antes le había parecido insignificante, pero que ahora representaba todo lo que había perdido. La fachada de la tienda estaba adornada con flores y luces cálidas que invitaban a la gente a entrar, contrastando con el frío que había en su corazón. Su orgullo, una armadura que había llevado durante años, se había hecho añicos. Sin embargo, se sintió atrapado, como un ratón en una trampa, sin saber cómo avanzar en un mundo que antes había dominado. Mientras tanto, Sofía observaba desde la ventana, sintiendo una mezcla de emociones. La imagen de Alexander, desaliñado y con la mirada perdida, evocaba recuerdos dolorosos, momentos en los que había sido despreciada y ridiculizada. La vida le había enseñado a ser resiliente, pero el pasado siempre dejaba cicatrices. Aún así, había algo en su mirada que la hizo dudar. Era un reflejo de su propia lucha, una vulnerabilidad que no podía ignorar. A medida que los días pasaban, ambos personajes se enfrentaban a nuevos desafíos. Alexander, sin dinero ni contactos, se vio obligado a buscar trabajo en un entorno que despreciaba. Cada rechazo era un golpe a su ego, y en su interior comenzaba a sentir el peso de la culpa por las decisiones que había tomado. Su antigua vida de lujo se había desvanecido, y ahora debía aprender a ser humilde, algo que le costaba más de lo que había anticipado. Sofía, por su parte, comenzaba a experimentar la presión de mantener su café a flote. A pesar de que había logrado construir un pequeño refugio, la competencia en el barrio era feroz. Nuevos establecimientos surgían como hongos, y los clientes empezaban a escasear. Además, la incertidumbre de su situación económica comenzaba a afectarla emocionalmente. Aunque había luchado con todas sus fuerzas para salir adelante, se sentía al borde de la desesperación. Las noches sin dormir se volvían más frecuentes, y la ansiedad la consumía. Fue en este contexto de lucha compartida que se encontraron nuevamente. Alexander, habiendo escuchado rumores sobre el éxito del café de Sofía, decidió entrar, no solo por necesidad, sino también por un impulso inexplicable que lo llevó a buscar una conexión humana, algo que había estado ausente en su vida. Al cruzar la puerta, el tintineo de la campanita lo recibió como un eco de su antiguo yo, y la mirada de Sofía lo atravesó. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella con la voz tensa. «Necesito trabajo», respondió Alexander, su voz temblando ligeramente. Sofía vaciló, sintiendo la tensión en el aire. Aquel hombre que había sido una figura de poder en su vida, ahora se presentaba como un igual, un hombre caído que pedía ayuda. Sin embargo, la idea de ofrecerle un puesto en su café la llenaba de dudas. ¿Era realmente capaz de dejar atrás el dolor del pasado? ¿Podría confiar en alguien que había mostrado tan poco respeto por la lucha de los demás? Mientras tanto,
La voz de un cliente interrumpió sus pensamientos. Era Javier, un antiguo amigo de Sofía que había estado en la misma situación de precariedad. Él había sido uno de los primeros en creer en su café, y ahora, al ver a Alexander, su expresión se tornó hostil. «¿Qué hace aquí este tipo?», preguntó con desdén. «¿Acaso crees que puede cambiar? Solo busca aprovecharse de ti». Sofía sintió que la presión se intensificaba. La mirada de Javier era una advertencia, un recordatorio de las heridas del pasado, pero también había una parte de ella que quería creer en la posibilidad de redención. Después de todo, ella había luchado tanto por encontrar su lugar en el mundo. «Déjalo, Javier», dijo Sofía con una firmeza que la sorprendió a sí misma. «Todos merecemos una segunda oportunidad, incluso él». Alexander se sintió aliviado y avergonzado al mismo tiempo. La decisión de Sofía resonó en su interior como un eco de su propia búsqueda de redención, pero no sabía si estaba listo para enfrentar los ojos que lo miraban con desprecio, ni si podría soportar el peso de su pasado. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Alexander comenzó a trabajar en el café, enfrentando la incomprensión y la burla de algunos clientes, pero también descubriendo momentos de conexión genuina. Sofía, aunque reticente, comenzó a apreciar su esfuerzo, pero no sin dudas. A menudo se preguntaba si había tomado la decisión correcta. La tensión entre ambos era palpable, un tira y afloja que desnudaba sus vulnerabilidades. A medida que avanzaban, nuevos personajes comenzaron a entrar en sus vidas. Entre ellos estaba Lucía, una joven que trabajaba en el café y que había crecido en el mismo barrio que Sofía. Lucía era una entusiasta defensora de la comunidad, siempre buscando formas de mejorar la situación de los que la rodeaban. Con su energía contagiosa, se convirtió en un pilar de apoyo para Sofía, pero también se mostró escéptica hacia Alexander. «No podemos olvidar de dónde venimos», le decía a Sofía. «No todos los que llegan de arriba tienen buenas intenciones». El desafío de integrar a Alexander en el equipo del café se convirtió en una experiencia de aprendizaje para todos. Sofía luchaba con la idea de que el pasado de Alexander no definía su futuro, mientras que él lidiaba con la culpa y el deseo de demostrar que había cambiado. Cada interacción era un pequeño paso hacia adelante, pero también un recordatorio de las barreras que todavía existían. Una tarde, mientras limpiaban las mesas después del almuerzo, Sofía y Alexander tuvieron una conversación que marcó un punto de inflexión. «¿Por qué no te has ido ya?», preguntó ella, sintiendo la necesidad de entender sus motivaciones. «Porque creo que puedo cambiar», respondió Alexander, su mirada fija en el horizonte. «He vivido en la superficialidad durante demasiado tiempo. Ahora quiero aprender lo que realmente significa ser humano». Sofía sintió una chispa de esperanza, pero al mismo tiempo, el miedo a la decepción la invadió. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil. Aún así, la vida les estaba enseñando lecciones valiosas, aunque ambos todavía estaban lejos de reconocerlo. La lucha por la aceptación, la redención y el perdón se convirtió en el hilo conductor de sus vidas. Mientras el café se afianzaba como un lugar de encuentro y solidaridad, los fantasmas del pasado comenzaban a asomarse, desafiando sus esfuerzos y poniendo a prueba su conexión. La historia de Alexander y Sofía no solo era un viaje hacia el entendimiento mutuo, sino también un reflejo de las complejidades de la naturaleza humana, donde el amor y el desdén podían coexistir, y la esperanza surgía incluso en los lugares más oscuros. A medida que los días se convertían en semanas, la vida en el café de Sofía se volvía cada vez más complicada. El negocio, aunque había empezado a estabilizarse con la llegada de Alexander, enfrentaba nuevos desafíos. La competencia no solo aumentaba, sino que se intensificaba con la llegada de un nuevo café de moda a pocas calles de distancia. Este nuevo establecimiento, con su decoración moderna y su enfoque en la comida saludable, atrajo a la clientela que antes frecuentaba el pequeño refugio de Sofía. El ambiente en el café se tornó tenso.
Los murmullos de insatisfacción entre los clientes comenzaron a hacerse eco en las paredes, y Sofía, inquieta, sentía que su sueño se desvanecía. Alexander, a pesar de sus propias luchas, se convirtió en un pilar de apoyo para ella, pero la presión del negocio comenzaba a afectar su relación. Una tarde, mientras limpiaban las mesas, Sofía estalló en frustración. «No puedo seguir así», exclamó, dejando caer el trapo que sostenía. «La gente prefiere ir a ese nuevo lugar. ¿Qué estamos haciendo mal?» Alexander, sintiendo la angustia de Sofía, intentó consolarla. «Podemos cambiar nuestro menú, ofrecer algo diferente, tal vez eventos temáticos o música en vivo». Pero Sofía, abrumada, desconfió de sus ideas. «No se trata solo de eso. No puedo permitirme más riesgos. Si esto no funciona, perderé todo». Esa noche, cuando el café cerró, Sofía se quedó sola, pensando en la posibilidad de cerrar el negocio. La idea de renunciar a su sueño la desgarraba, pero la presión financiera era una carga demasiado pesada. Alexander, al notar su angustia, intentó ayudarla a encontrar formas de atraer más clientes, pero cada idea parecía caer en oídos sordos. Mientras tanto, Lucía, cada vez más desconfiada de Alexander, comenzó a notar cambios en él. Aunque había mostrado dedicación, su inseguridad se hacía evidente con cada día que pasaba. A menudo, se quedaba en silencio, perdido en sus pensamientos, y Lucía comenzó a preguntarse si realmente había cambiado. «No puedes dejar que te afecte tanto lo que piensen de ti», le dijo una tarde mientras preparaban café. «Este lugar es tu oportunidad para demostrar que eres diferente, pero no puedes permitir que esos fantasmas del pasado te consuman». Alexander, sintiéndose presionado por las expectativas, se esforzó aún más, pero cada fracaso se sentía como un recordatorio de su antigua vida. La ansiedad lo mantenía despierto por las noches, y cada día la sombra de su pasado lo seguía, recordándole lo que había perdido. En medio de esta tormenta, Javier, el amigo de Sofía, comenzó a acercarse nuevamente. Aunque al principio había sido hostil con Alexander, ahora parecía tener dudas sobre la decisión de Sofía de darle una segunda oportunidad. Un día, lo confrontó en el café. «No entiendo por qué sigues aquí», dijo Javier con una mirada severa. «Este tipo no merece tu confianza. ¿No ves que solo está aquí para aprovecharse de ti?» Sofía, al escuchar esto, sintió que su determinación empezaba a tambalearse. Las palabras de Javier resonaban en su mente mientras miraba a Alexander, que trabajaba en la barra, tratando de atender a los clientes con una sonrisa. Era un recordatorio doloroso de que su decisión de darle una oportunidad a Alexander podría haber sido un error. El siguiente desafío llegó inesperadamente. Una inspección de salud programada sorprendió a Sofía y a su equipo. La inspectora era conocida por su rigor y había cerrado varios negocios en el barrio. Cuando entró al café, la tensión se palpaba en el aire. Sofía se sintió expuesta, como si todo su esfuerzo estuviera a punto de desmoronarse. La inspectora comenzó a revisar cada rincón, y el sudor frío empezó a brotar en la frente de Sofía. Cuando finalmente llegó a la cocina, encontró una pequeña falla que podría resultar en una multa considerable. «Esto no puede ser, señora. Tienen que estar al día con las regulaciones». La inspectora se cruzó de brazos, lanzando una mirada seria. «Tendrán que hacer las correcciones necesarias o enfrentarán el cierre». El golpe fue devastador. Sofía se sintió derrotada, y las lágrimas comenzaron a asomarse en sus ojos. La presión acumulada parecía insostenible. «Esto es el final», murmuró, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. «No puedo más». Alexander, al escuchar la conversación, se acercó rápidamente. «Sofía, no te rindas. Podemos arreglarlo». «¿Y cómo?», respondió ella, con la voz entrecortada. «No tengo dinero para las reparaciones, y no puedo seguir perdiendo clientes». En ese momento, la desesperación de Sofía se hizo palpable. Alexander, sintiendo el peso de su dolor, recordó su propio viaje y las lecciones que había aprendido. «Podemos organizar una recaudación de Minsu fondos»,
Tal vez pedir ayuda a la comunidad. No estamos solos en esto. La idea resonó en la mente de Sofía, pero el miedo la envolvía. ¿Podrían realmente contar con el apoyo de la comunidad? ¿Sería suficiente? Mientras tanto, Lucía, que había estado observando todo, decidió actuar. A pesar de sus dudas iniciales sobre Alexander, se dio cuenta de que todos estaban luchando por lo mismo. Podemos hacer un evento comunitario, invitar a los vecinos y promover el café. A la gente le encanta la idea de ayudar. El plan fue gestándose entre ellos, y aunque Sofía aún se sentía escéptica, la chispa de esperanza empezó a encenderse en su interior. La idea de unir fuerzas, de luchar por su sueño juntos, parecía la única salida viable. Sin embargo, la presión de los días siguientes fue abrumadora. La recaudación de fondos comenzaba a tomar forma, pero la ansiedad de Sofía se multiplicaba. Las críticas de Javier y las dudas de Lucía la acosaban. ¿Estaba realmente tomando la decisión correcta al permitir que Alexander se involucrara en el evento? El día del evento llegó, y aunque habían trabajado arduamente para prepararlo, la incertidumbre seguía presente. La comunidad respondió, pero no con la fuerza que esperaban. Las sillas vacías en el café eran un recordatorio del desafío que enfrentaban. Mientras el evento transcurría, Sofía sintió que sus esperanzas se desvanecían. La recaudación apenas cubría las necesidades básicas. En un momento de debilidad, se retiró al baño, donde se miró en el espejo, preguntándose si alguna vez lograría salir de la sombra del fracaso. Las lágrimas caían por su rostro, y la voz de Javier resonaba en su mente. Sin embargo, cuando salió de su escondite, se encontró con una sorpresa. Alexander había organizado una pequeña presentación para animar a la comunidad, y aunque sintió que no estaba a la altura, las palabras de aliento de los vecinos empezaron a calar en su corazón. Hoy estamos aquí para apoyarnos unos a otros. Alexander se dirigió a la multitud, su voz temblando. Todos hemos enfrentado desafíos, pero juntos podemos superarlos. Este café no solo es un negocio, es un hogar para muchos de nosotros. Sofía miró a su alrededor y vio a sus vecinos, a Lucía sonriendo y a Javier encogiéndose de hombros. En ese momento, se dio cuenta de que su lucha no era solo suya. Todos compartían un hilo común de esperanza y resiliencia. El evento se convirtió en un éxito inesperado, y aunque no solucionó todos sus problemas, les dio un respiro. La conexión que se había forjado entre ellos, la comunidad y Alexander, comenzó a transformar la atmósfera en el café. Mientras el sol se ponía, Sofía sintió que, aunque el camino estaba lleno de obstáculos, había algo más grande en juego. Tenían la oportunidad de construir algo significativo, no solo para ellos, sino para todos. La lucha por el café se había convertido en una lucha por la comunidad, y tal vez por la redención personal de cada uno. A medida que avanzaban hacia el futuro, los desafíos seguirían llegando, pero Sofía estaba lista para enfrentarlos, con Alexander y Lucía a su lado, dispuestos a luchar por el sueño que habían empezado a construir juntos. La esperanza había encontrado un camino, y aunque el viaje apenas comenzaba, estaban decididos a no rendirse. La mañana siguiente al evento comunitario, el café de Sofía amaneció con una atmósfera diferente. A pesar de que la recaudación no había sido suficiente para cubrir todas las deudas, algo había cambiado en el aire. La comunidad había mostrado su apoyo, y eso le dio a Sofía un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, mientras limpiaba las mesas, su mente seguía atrapada en la incertidumbre. ¿Podría realmente confiar en que esto era solo el comienzo? Fue entonces cuando, de repente, el timbre de la puerta sonó, y entró un grupo de personas, todas con sonrisas y energía contagiosa. Era un grupo de jóvenes que habían asistido al evento la noche anterior. Se acercaron a Sofía con entusiasmo. «Hola», dijo una de ellas. «Nos encantó el café anoche y pensamos en venir a ayudar. Queremos organizar más eventos aquí». Sofía sintió una mezcla de emoción y miedo. La idea de recibir ayuda era reconfortante, pero también la aterraba.
¿Podría realmente abrirse a nuevas colaboraciones? Sin embargo, la chispa de esperanza que había encendido en su interior la empujó a aceptar. Durante las siguientes semanas, el café se transformó. Con el apoyo de los jóvenes, comenzaron a organizar noches de micrófono abierto, talleres de arte y catas de café. La clientela empezó a regresar, atraída por la energía renovada del lugar. Sofía, aunque todavía cargaba la presión de los problemas financieros, comenzó a redescubrir lo que había amado del café, su capacidad de unir a las personas. Sin embargo, no todo era fácil. La competencia seguía ahí, acechante, y el nuevo café de moda no mostraba signos de debilidad. Javier, cada vez más crítico, seguía cuestionando las decisiones de Sofía. Un día, en medio de una reunión sobre el próximo evento, no pudo contenerse. «¿Por qué sigues perdiendo tiempo en esto?», dijo, su tono cargado de desdén. «Este lugar no tiene futuro». Las palabras de Javier, aunque hirientes, resonaron en un rincón de la mente de Sofía. En el fondo, la duda siempre había estado presente. Ella se sintió atrapada entre el deseo de seguir adelante y el miedo de fracasar nuevamente. Pero en ese instante, mientras miraba a su alrededor y veía a los jóvenes reír y planear, algo dentro de ella se encendió. «No puedo seguir escuchando esto», respondió con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Este café es más que un negocio. Es un lugar donde la comunidad se reúne, donde las ideas fluyen. No voy a dejar que el miedo me haga renunciar a esto». Esa decisión marcó un punto de inflexión. Sofía sintió un torrente de energía recorriendo su cuerpo, como si finalmente hubiera tomado el control de su destino. A partir de ese momento, cada paso que dio fue con una renovada determinación. Comenzó a involucrar a la comunidad en decisiones sobre el café, creando un ambiente inclusivo, donde todos se sintieran parte de algo más grande. Sin embargo, el camino no estaba exento de obstáculos. La inspectora de salud volvió a aparecer, y esta vez, las tensiones aumentaron cuando descubrieron que aún había problemas en la cocina. Sofía, aprehensiva, pensó que todo podría desmoronarse nuevamente, pero en lugar de rendirse, decidió reunir a su equipo y a los nuevos colaboradores. «Este es nuestro lugar, y no vamos a dejar que nos lo quiten», declaró, su voz resonando con fuerza en la sala. «Necesitamos trabajar juntos para resolver esto». La respuesta fue abrumadora. Todos se unieron en un esfuerzo conjunto para hacer las reparaciones necesarias, no solo en la cocina, sino en todo el café. La comunidad se movilizó, trayendo herramientas y ofreciendo su tiempo. Sofía se sintió profundamente conmovida al ver cómo su lucha había inspirado a otros. La presión que había sentido semanas atrás ahora se convertía en un impulso de solidaridad. La culminación de estos esfuerzos llegó con la segunda edición del evento comunitario. Esta vez, el café estaba preparado para recibir a la multitud, no solo para recaudar fondos, sino para celebrar lo que habían construido juntos. El día del evento amaneció soleado y el café rebosaba de vida. Mientras miraba a su alrededor, Sofía sintió una oleada de gratitud. Sin embargo, la realidad de su situación financiera seguía acechando en su mente. A medida que el evento avanzaba y la gente disfrutaba, un viejo conocido apareció entre la multitud. El antiguo dueño del café, quien había hecho una fortuna con su propio negocio. «Sofía, me alegra verte», dijo él con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «He observado tu esfuerzo. Si necesitas ayuda financiera, quizás podríamos llegar a un acuerdo». La oferta era tentadora, pero Sofía recordó las lecciones aprendidas de su lucha. Sabía que aceptar ayuda de alguien que había fallado en el pasado podría significar poner en riesgo todo lo que había construido. «Gracias, pero estoy decidida a hacerlo a mi manera», respondió sintiendo la fuerza de su decisión. «Esta comunidad ha estado a mi lado, y eso es lo que realmente importa». Esa respuesta fue un momento decisivo, no solo para Sofía, sino también para aquellos que la rodeaban. Su determinación resonó en el corazón de la comunidad, y la atmósfera se llenó de un renovado sentido de propósito. La noche terminó con una celebración.
Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Sofía se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso que el éxito financiero. Había forjado lazos significativos y había aprendido a confiar en sí misma y en su comunidad. En el silencio de la noche, mientras limpiaba las mesas vacías, sintió que la lucha había valido la pena. Sofía ya no se veía a sí misma como una propietaria de café en peligro, sino como una líder que había inspirado a otros a unirse en torno a un sueño compartido. La resiliencia de su espíritu había sido probada, y aunque el camino por delante estaba lleno de desafíos, estaba lista para enfrentarlos con confianza y determinación. La noche del evento comunitario transcurrió entre risas y música, pero en la mente de Sofía, la sombra de la incertidumbre seguía acechando. El antiguo dueño del café, con su oferta tentadora, había dejado una duda latente en su mente. A medida que la celebración se intensificaba, Sofía se dio cuenta de que, aunque su comunidad la apoyaba, la presión de mantener el café a flote seguía siendo un peso aplastante. Mientras las luces parpadeaban y los aplausos resonaban, un nuevo desafío se presentó. Un grupo de inspectores de salud, que habían llegado para realizar una revisión inesperada, entró al café. Sofía sintió como si el aire se le escapara. Eran conocidos por ser estrictos y, en el pasado, habían cerrado negocios por infracciones menores. La multitud, que antes vibraba de alegría, se volvió inquieta al notar la llegada de los inspectores. Sofía se acercó a ellos con una sonrisa nerviosa, pero su corazón latía fuertemente. Las palabras de Javier resonaban en su cabeza. Este lugar no tiene futuro. Sin embargo, en ese momento, se dio cuenta de que no podía dejar que el miedo la dominara. Había aprendido a enfrentarse a las adversidades, y esta no sería la excepción. Los inspectores comenzaron a examinar la cocina, revisando cada rincón, cada utensilio, cada detalle. Sofía sintió cómo la ansiedad se apoderaba de ella. Las miradas de los asistentes se centraron en ella, y la presión aumentaba. En ese instante, se dio cuenta de que tenía que ser honesta sobre las imperfecciones del café. No podía ocultar lo que había sido un proceso de aprendizaje. Cuando uno de los inspectores se acercó a ella, la miró a los ojos y preguntó sobre las mejoras que se habían realizado desde la última visita. Sofía, respirando hondo, decidió que era el momento de hablar con sinceridad. Hemos tenido dificultades, pero hemos estado trabajando duro para mejorar, respondió, su voz firme. Este lugar significa mucho para nuestra comunidad, y hemos estado poniendo todo nuestro esfuerzo en hacer de este un espacio seguro y acogedor. El inspector la observó por un momento, y en sus ojos, Sofía vio un destello de comprensión. Sin embargo, el otro inspector, más rígido, no parecía tan convencido. Esto no es suficiente, dijo, cruzando los brazos. Si encontramos más problemas, no tendré más remedio que cerrar el lugar. El corazón de Sofía se hundió. En ese momento, se dio cuenta de que todo lo que había construido estaba en juego. No solo su café, sino también la comunidad que había comenzado a florecer a su alrededor. La presión se intensificó, y el miedo a fracasar la envolvió, pero al mismo tiempo, recordó todo lo que había aprendido en su viaje, la importancia de la comunidad, la resiliencia y la fuerza de ser honesta. Decidida a luchar por lo que había creado, Sofía tomó una decisión. Se volvió hacia la multitud que estaba observándola con preocupación. En lugar de dejar que la desesperación la dominara, la inspiró a unirse a ella. Gente, este café es más que un negocio para mí. Es un hogar, un espacio donde podemos reunirnos y apoyarnos mutuamente. No voy a dejar que esto se cierre sin luchar. Si tenemos que trabajar juntos para solucionar esto, lo haremos. Las palabras resonaron en el aire, y la comunidad comenzó a murmurar, uniendo fuerzas detrás de ella. Sofía sintió cómo la energía se renovaba a su alrededor. La conexión que había cultivado con aquellos jóvenes y los vecinos comenzó a manifestarse en un impulso colectivo. Los inspectores, sorprendidos por la pasión de Sofía, intercambiaron miradas. Sofía sabía que no podían ignorar el compromiso de la comunidad. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para cumplir con las normativas,
dijo con determinación. Si nos dan la oportunidad, podemos demostrar que este lugar puede ser un ejemplo de lo que una comunidad unida puede lograr. Los inspectores, aunque escépticos, parecían reconsiderar su postura. Sofía sintió cómo la tensión en el aire empezaba a disiparse. El inspector más estricto tomó la palabra. Si están dispuestos a trabajar en las mejoras necesarias, podemos darles un plazo. No garantizo que no cerraremos, pero al menos tendrán una oportunidad para demostrar que pueden cumplir con los estándares, dijo, su tono más conciliador. Sofía sintió una mezcla de alivio y determinación. Sabía que no sería fácil, pero tenía un equipo que estaba dispuesto a luchar con ella. Esa noche, el café no solo se convirtió en un lugar de celebración, sino en un símbolo de resistencia. La comunidad estaba lista para unirse y demostrar que juntos podían superar cualquier obstáculo. Mientras los inspectores se retiraban, la multitud estalló en aplausos y Sofía sintió una oleada de gratitud. Había enfrentado su mayor miedo, y aunque no había resuelto todos los problemas financieros, había ganado algo aún más valioso: la confianza y el apoyo inquebrantable de su comunidad. En los días siguientes, Sofía y los jóvenes comenzaron a trabajar incansablemente para cumplir con las exigencias del inspector. Las noches se llenaron de risas y trabajo en equipo, y cada pequeño avance se celebraba como una victoria. La comunidad se unió aún más, y Sofía se dio cuenta de que había encontrado su lugar en el mundo. El evento comunitario, que había comenzado como un intento de recaudar fondos, se había transformado en un movimiento que había revitalizado el amor por el café y la esperanza en el corazón de su comunidad. Cuando finalmente llegó el día de la siguiente revisión, Sofía se sintió preparada. Sabía que, sin importar el resultado, había hecho todo lo posible. Y así, cuando el inspector regresó para la revisión final, Sofía lo recibió con una sonrisa y la certeza de que había luchado por algo que valía la pena. En su interior, comprendió que no se trataba solo de salvar un negocio, sino de construir un hogar donde la comunidad pudiera prosperar. Al final, el inspector, después de revisar las mejoras y observar la energía vibrante del café, sonrió y dijo: «Han hecho un excelente trabajo. Me complace informarles que pueden continuar operando». Las lágrimas de alivio brotaron en los ojos de Sofía, mientras la comunidad estallaba en vítores. Había superado su mayor desafío, no solo salvando el café, sino fortaleciendo los lazos que unían a todos. La lucha había valido la pena, y en ese momento, Sofía supo que había encontrado su verdadero propósito: ser un faro de esperanza y un símbolo de lo que se puede lograr cuando se lucha juntos. La alegría en el café era palpable. La noticia de que podían continuar operando había hecho que el lugar estallara en celebraciones, pero para Sofía, ese momento era solo el comienzo de un nuevo capítulo. A medida que los aplausos se desvanecían, se sintió abrumada por la gratitud. Había superado uno de los momentos más críticos de su vida, y no solo había salvado su negocio, sino también un espacio vital para su comunidad. Los días posteriores a la victoria fueron intensos. Sofía se dio cuenta de que la energía que había impulsado a todos durante la revisión se había convertido en un motor de cambio. Los jóvenes que habían trabajado con ella en las mejoras comenzaron a proponer nuevas ideas para el café, desde talleres de arte hasta noches de poesía. La comunidad no solo estaba unida por el deseo de mantener el lugar abierto, sino que también se sentía empoderada para contribuir a su desarrollo. Sofía, por su parte, reflexionó sobre el camino recorrido. Recordó las noches de duda, las veces que había pensado en rendirse, y cómo la presión había amenazado con aplastarla. Sin embargo, había encontrado su fuerza en la comunidad. La honestidad que había decidido abrazar durante la inspección no solo había salvado el café, sino que había cimentado conexiones más profundas entre todos. Comprendió que el verdadero éxito no se medía solo en números, sino en el impacto que tenía en la vida de las personas a su alrededor. El café se transformó en un espacio de encuentro vibrante y diverso.
Sofía vio cómo las historias de sus clientes se entrelazaban, creando un tejido social que antes era solo un sueño. La comunidad se sentía más unida, y el café se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Cada taza de café servida era un recordatorio de que juntos podían superar cualquier adversidad. Sin embargo, no todos los días eran fáciles. Sofía tuvo que enfrentar desafíos financieros continuos, pero ahora los veía desde una perspectiva diferente. Había aprendido a pedir ayuda y a colaborar, y la comunidad estaba dispuesta a apoyarla. Las recaudaciones de fondos se convirtieron en eventos regulares, y cada vez que se celebraban, el café se llenaba de risas y música. Las relaciones que habían florecido también habían cambiado. Sofía notó cómo sus amistades se habían fortalecido. Javier, el antiguo dueño que había planteado la opción de vender, regresó al café en varias ocasiones, y aunque al principio su presencia era incómoda, con el tiempo, se dio cuenta de que había subestimado el potencial de su comunidad. Un día, se acercó a Sofía y le dijo: «Te envidio, Sofía. Has hecho algo que yo nunca pude. Has creado un verdadero hogar aquí». Sus palabras marcaron un punto de inflexión. Sofía entendió que incluso aquellos que habían dudado de ella podían encontrar un camino hacia la redención. Decidió abrir las puertas del café a otros emprendedores que enfrentaban desafíos similares. Ofreció espacios para que mostraran sus productos y compartieran sus historias, convirtiendo el café en un centro de apoyo para aquellos que, como ella, luchaban por hacer realidad sus sueños. A medida que el tiempo avanzaba, Sofía comenzó a pensar en el futuro. Había pasado de ser una propietaria de café preocupada por las ventas a una líder en su comunidad. Se dio cuenta de que su viaje había sido también un proceso de autodescubrimiento. Había aprendido a valorar la colaboración y a reconocer que el éxito no era un destino, sino un viaje que se compartía con otros. En una de las noches de poesía, mientras escuchaba a un joven recitar su obra sobre la lucha y la esperanza, Sofía se sintió invadida por una profunda emoción. Se dio cuenta de que había transformado no solo su vida, sino también la de aquellos que la rodeaban. Había creado un espacio donde las historias podían ser contadas, donde las voces podían ser escuchadas, y donde el amor y la solidaridad podían florecer. Cuando el evento terminó, Sofía se quedó mirando el café vacío, sintiendo una oleada de satisfacción. Había enfrentado sus miedos, había luchado por lo que creía y había encontrado su lugar en el mundo. La sonrisa en su rostro no era solo de alegría, sino de un profundo entendimiento de que había logrado algo mucho más grande que ella misma. En su corazón, Sofía sabía que el camino aún tenía sus desafíos, pero ahora se sentía preparada. Había aprendido que la verdadera fortaleza no radica en evitar las dificultades, sino en tener el coraje de enfrentarlas junto a otros. Aquella noche, mientras cerraba el café, se prometió a sí misma seguir luchando, no solo por su negocio, sino por la comunidad que tanto amaba. El café se convirtió en un símbolo de resiliencia, un lugar donde cada persona que entraba podía sentirse parte de algo más grande. Sofía, con el apoyo inquebrantable de su comunidad, estaba lista para enfrentar cualquier adversidad que pudiera venir, sabiendo que juntos podían lograr lo imposible. Y así, el café siguió floreciendo, un testimonio del poder de la unión, de la honestidad y de la determinación. Sofía había encontrado su propósito, y con cada taza de café servida, se aseguraba de que el amor y la esperanza fueran el legado que dejaría en su comunidad. La historia de Sofía se convirtió en una inspiración para muchos, recordando a todos que, a veces, el mayor desafío se convierte en la oportunidad más hermosa. La vida había demostrado su magia, y Sofía, con una sonrisa en el rostro, estaba lista para seguir escribiendo su propia historia, una taza de café a la vez.